Sean bienvenidos nuevamente a Bizancio Online. Yo soy Francisco Andrea Vidal Domínguez y en esta oportunidad conmigo vamos a revisar el tema de malaria perteneciente al curso de parasitología. Vayamos rápidamente. ¿Qué va a ser malaria? El primer concepto que tienen que tener en claro es que malaria es sinónimo de paludismo. ¿Y qué es la malaria o paludismo? Es una parasitosis febril aguda que va a ser causada por especies del género Plasmodium, que son parásitos hemoparásitos. Las principales especies de estas van a ser Plasmodium vivax, Plasmodium malariae, Falciparum y ovale. Desde ya les vengo diciendo que Plasmodium ovale no va a ser encontrado o no se ha descrito hasta la actualidad en nuestro país. Malaria por Plasmodium ovale no ha sido reportada hasta el momento. Ahora, ¿quiénes van a transmitir a estos parásitos? Lo van a hacer los mosquitos del género Anopheles, pero los mosquitos que van a ser hembras. ¿Por qué las hembras? Porque las hembras van a tener la característica de ser hematófagas, es decir, van a picar, van a succionar sangre para alimentarse. ¿Y por qué no los machos? Porque los machos van a ser fitófagos. ¿Qué especies de Anopheles tenemos? Las más importantes a nivel de nuestro país son estas cuatro: Anopheles darlingui, albimarus y pseudopunctic-penis, y la SP, ¿no? Otros datos más importantes es con respecto a los Plasmodium. Por ejemplo, el Plasmodium falciparum me va a causar una malaria un tanto distinta, va a ser la más grave y además va a causarme cuadros febriles cada 48 horas. A ese tipo de cuadro febril se le conoce como fiebre terciana. ¿Quién más me produce fiebre terciana? Plasmodium vivax y Plasmodium ovale. Mientras que Plasmodium malariae ya me va a producir cuadros febriles cada 72 horas. Y a eso se le va a llamar como fiebre cuartana. ¿Ok? Eso, claro, por favor, porque lo vamos a mencionar después. También cabe resaltar que la transmisión no solo va a ser por vectores, ¿no? Que en este caso el vector es el mosquito Anopheles. También puede ser transmitida a través de la placenta o a través de transfusión de sangre. Y esto ya lo había mencionado, ¿no? Que en el país aún no se han reportado, se dice que no existe la especie de Plasmodium ovale. Ahora, recordando un poco con respecto al vector. El vector es el mosquito Anopheles, ya les dije que era la hembra, ya que son las hematófagas. Ahora, estos mosquitos van a ser pequeños, de 8 a 10 milímetros. En el estadio adulto, obviamente. Van a tener, ¿cuántos estadios evolutivos? 4. De esos 4 estadios evolutivos, que son el huevo, la pupa, la larva y el adulto, las tres primeras van a tener, digamos, una preferencia por el agua. Y el lapso entre que llegue un huevo a ser adulto tarda en promedio 10 a 14 días. Eso con respecto al vector Anopheles, rápidamente nada más, porque va a ser motivo de otro video la revisión de diferentes clases de vectores. Bien, ahora con respecto a el Anopheles, ya, con respecto a su distribución, ¿no? Vamos a tener las 4 principales que ya les había mencionado previamente: Darlingui, Albimarus, Pseudopunctipenis y SP. Pero estas no son las únicas. A nivel mundial se dice que existen más de 400 especies de Anopheles. De esas más de 400 especies, solo 70 me pueden transmitir el Plasmodium. Ahora, en el Perú, afortunadamente, es mucho menor el número de Anopheles que me transmiten Plasmodium. En el Perú se describe que hay 40 especies distintas de Anopheles, pero de las cuales solo 10 son capaces de transmitirme a Plasmodium, ¿no? Y producirme una malaria. Ahora, la epidemiología de malaria a nivel mundial sigue siendo digamos, un cuadro clínico muy grave, importante,
que va a tener una distribución bastante interesante. En este mapa podemos observar dos zonas, las de color verde y las de color rojo. ¿Y a qué me hacen referencia? A la resistencia a la cloroquina. La cloroquina antes era el fármaco, digamos, más usado para el tratamiento de lo que es malaria o paludismo, pero como pueden observar en la actualidad, la mayoría de los países donde existe la infección por Plasmodium, ya esas especies vienen a ser resistentes a cloroquina. Entonces se tiene que hacer uso de otro tipo de fármacos, que los vamos a mencionar al final. Mientras que las sensibles a cloroquina son muy pocas. Ahora, no es el único detalle. A nivel mundial se dice que en los últimos años, en promedio, se han reportado aproximadamente 219 millones de casos de malaria por año en diferentes países, ¿no? En 87 países, y de los cuales, de los 219 millones, el 90% de casos y de muertes es en el África subsahariana. ¿Por qué? Porque, como pueden ver, casi todo el territorio africano está cubierto por géneros de Plasmodium que son resistentes a cloroquina. Y no es la única, digamos, explicación, sino que también las condiciones sanitarias en esos países no suelen ser muy buenas, digamos. Muy buenas, ¿no? Entonces, todo eso me podría llevar a la conclusión de que el 90% de casos de muertes y por Plasmodium es en el África, ¿no? Ahora, esto con respecto al agente etiológico va a ser muy importante. Ahora, el agente etiológico vamos a mencionar a los 4 principales, ¿no? Plasmodium falciparum, vivax, ovale. Como pueden ver, he resaltado algunos. Ahora, vayamos viendo tranquilamente. Plasmodium falciparum, ¿ya? Se dice que va a tener un tiempo de incubación, es decir, desde la picadura hasta que se presente el primer síntoma, en un promedio de 7 a 15 días. Plasmodium falciparum no me va a producir recaídas, no me produce un hipnozoito. ¿Qué es un hipnozoito, Francisco? El hipnozoito va a ser un estadio evolutivo, ¿ya? Luego vamos a ver también los estadios evolutivos de Plasmodium, pero quiero que ya vayan teniendo esto claro. El hipnozoito va a ser un estadio evolutivo especial de algunas especies de malaria. ¿Y qué característica tiene eso? El hipnozoito va a ser un estadio evolutivo de los Plasmodium que está como dormido, que va a poder despertar después de muchos años y volver a causarme paludismo, ¿no? Y eso me va a dar recaídas, ¿no? El tiempo de enfermedad es corto, ¿ya? Pero a pesar de que es corto, Plasmodium falciparum tiene la forma más grave, como ya lo había mencionado previamente. ¿Y eso por qué? Lo vamos a explicar en unos cuantos minutos. Ahora, acá señalo Plasmodium vivax y Plasmodium ovale de color rojito. ¿Por qué? Porque ambos van a tener hipnozoitos. Es decir, son las únicas especies de las más importantes que estamos mencionando que me van a producir los hipnozoitos. Falciparum y malariae no presentan eso. Ahora, ¿y me van a producir recaídas? Claro. El tiempo promedio de incubación 15 días. Plasmodium malariae, ¿ya? ¿Me puede producir recaídas? Sí, pero no produce hipnozoito. Entonces, ¿por qué? Por esto, el tiempo de enfermedad, ¿ya? El tiempo de enfermedad que me va a producir Plasmodium malariae puede durar hasta 20 años, ¿ya? Durante esos 20 años puede estar en un estadio subclínico, es decir, sin mucha sintomatología, ¿ya? Y dentro de esos 20 años me puede producir lo que es una recaída, ¿no? En este caso, las recaídas, en los casos de Plasmodium vivax y ovale, se explicaban por la presencia del estadio evolutivo de hipnozoito, ¿no? Y en el caso de malaria es por el gran tiempo de enfermedad que puede generar, ¿no? Ahora, la gravedad de la malaria va a estar en relación con respecto a la lesión y afección de los glóbulos rojos, a los jóvenes, a los adultos o a los maduros, ¿no? Los glóbulos rojos jóvenes o también los reticulocitos. Ahora,
Plasmodium falciparum no discrimina. ¿Ataca a quién? A todos los glóbulos rojos, jóvenes, adultos y maduros. ¿Ya? Entonces él va a arrasar con todo tipo de eritrocitos y me va a causar la sintomatología más grave. Ahora, Plasmodium vivax y ovale me van a atacar, tan solo a los glóbulos rojos. Y es por eso que de repente su cuadro clínico no va a ser tan grave. Ahora, recordar, Plasmodium vivax y ovale, ignosoito. Y Plasmodium malariae solo me va a atacar a lo que son los glóbulos rojos maduros, los adultos, los que ya están para destruirse. Por eso, no, se explica que Plasmodium falciparum me va a causar el cuadro clínico más grave de malaria, ¿no? Porque está afectando a todo tipo de glóbulos rojos, ¿no? Jóvenes, adultos y maduros. Bien, ahora tenemos lo que es los estadios evolutivos. Para poder explicar lo que es el ciclo biológico o el ciclo evolutivo de la infección de malaria, ¿ya? Tenemos que tener claro cuáles son los estadios evolutivos. El primer estadio evolutivo y estadio infectante para el hombre es el esporozoito. Luego tenemos a un esquizonte tisular que principalmente va a estar ubicado en los hepatocitos. Luego, cuando se liberan estos esquizontes tisulares, me liberan ¿qué cosa? Merozoitos. ¿Ya? Estos ya no van a estar presentes a nivel de tejidos. Ahora, estos merozoitos van a invadir lo que son los glóbulos rojos y se van a convertir dentro en trofozoitos. Ahora, dentro de los glóbulos rojos, los trofozoitos van a multiplicarse. ¿Ya? Van a multiplicarse de manera sexual y me van a formar otra vez esquizontes, pero esta vez de qué tipo? Sanguíneos. ¿Por qué? Porque están en los glóbulos rojos. A diferencia de esquizontes que eran los tisulares, porque estaban ¿en dónde? En los hepatocitos. Ahora, no solo va a haber una forma de reproducción asexual, también va a haber una forma de reproducción sexual a través de los gametocitos. ¿No? Va a existir un gametocito masculino, que viene a ser este, y el femenino, que es el de acá. Estos dos gametocitos van a, digamos, recién formar nuevos plasmodios al ingresar en lo que es el vientre, ¿no? de el mosquito vector, que es el anófeles. Ya, vamos a explicar luego detalladamente esto. Bien, entonces los estadios evolutivos. En el hombre y en anófeles. El hombre va a ser el hospedero intermediario. ¿Por qué? Porque en él se va a llevar la reproducción asexual. Ya, también se le conoce como reservorio. Mientras que en el vector anófeles se va a dar la reproducción sexual, ¿no? Dada por los gametocitos. Por ende, es conocido como hospedero definitivo. ¿Ya? Esto casi cumple, es una regla para las demás patologías en parasitología que pueden ver. En donde se da la reproducción asexual es el hospedero intermediario y donde se da la reproducción sexual es el hospedero definitivo. Ahora, de todos los estadios evolutivos que hemos visto hace un rato, en el hombre solo vamos a ver a quién, a los esporozoitos, a los esquizontes, tanto a los esquizontes tisulares y sanguíneos, a los merozoitos, a los trofozoitos y a los gametocitos. Ahora, ¿cuál es la diferencia con el anófeles? En el anófeles también vamos a ver gametocitos, también vamos a ver esporozoitos, pero un estadio evolutivo que, bueno, algunos no lo describen como estadio evolutivo, sino como la fusión de los gametocitos me va a dar el ooquiste, ¿ya? Este es el único que no podemos hallar ¿dónde? A nivel del hombre. Bueno, y los órganos más afectados, los tejidos más afectados a nivel del hombre van a ser los eritrocitos y el hígado. Mientras que en el vector va a ser el estómago y las glándulas salivales. Lo vamos a explicar a continuación. Bien, para poder explicar vamos a hacer un acercamiento en esta zona. Entonces acá tenemos en el anófeles, perdón, en el humano, el vector anófeles infectado me va a picar. Al momento de que me pica, ¿qué me va a inyectar o inocular? Los esporozoitos. ¿Ya? Los esporozoitos van a ser las formas de qué tipo infectantes. ¿Para quién? Para el hombre. Estos esporozoitos van a viajar ¿hasta dónde? Hasta el hígado. ¿A través de qué? Del torrente sanguíneo o del tejido linfático. Una vez que están en el hígado, ya
estos esporozoitos, ya dependiendo de la especie, van a poder seguir dos caminos, ¿no? Si es, por ejemplo, un Plasmodium vivax o vale, pueden formarme hipnozoitos. Estos hipnozoitos son parásitos dormidos, ¿no? El prefijo hipno, ¿no? Tiene que ver con sueño, ¿cierto? Entonces, esto me puede generar después de muchos años una recaída. Y ahí me va a formar un esquizonte secundario. ¿Por qué se va a llamar esquizonte secundario? Porque se ha formado tras haber sido previamente un hipnozoito. Ahora, el otro camino que puede seguir es que los esporozoitos, al llegar a nivel hepático, van a invadir los hepatocitos y van a formarme rápidamente lo que son los esquizontes. En este caso de que desde esporozoito pasa de frente a esquizonte, se le conoce como esquizonte primario. En este caso se le conocía como esquizonte secundario debido a que previamente había sido un hipnozoito. Ahora, ¿qué más? Vamos a seguir acercándolo. Ya. Este hepatocito va a estar conteniendo a los esquizontes. Los esquizontes van a ser una especie de bolsa que me van a tener dentro, ¿qué cosa? A otro estadio evolutivo, que son los merozoitos. Otra vez lo repito. Los esquizontes van a ser una especie de bolsas que dentro tienen, ¿qué cosa? Merozoitos, ¿ya? Múltiples merozoitos. Entonces va a llegar un momento en que los merozoitos van a ser tantos dentro del esquizonte que van a terminar rompiendo el esquizonte, la capa del esquizonte, y también la capa de los hepatocitos. Ahora, toda esta fase, todo este estadio, digamos, todo este pasaje, se le conoce como fase hepática o preeritrocítica, ya que solo se está dando dentro del hígado. Una vez que los merozoitos han sido liberados de los hepatocitos, van a viajar ¿por dónde? Por el torrente sanguíneo, ¿ya? Y me van a poder seguir otra vez, ¿qué cosa? Dos caminos. Uno para hacer una reproducción de tipo asexual y una reproducción sexual. Si deciden hacer una reproducción de tipo asexual, ¿qué van a hacer? Estos merozoitos van a invadirme, ¿qué cosa? Los glóbulos rojos, ¿ya? Cuando entran a los glóbulos rojos se convierten en trofozoitos, ¿ya? Es otro estadio evolutivo ya. Estos trofozoitos van a ir madurando, van a ir alimentándose de la hemoglobina, principalmente de los glóbulos rojos, y me van a formar el esquizonte, ¿ya? Sanguíneo. ¿Ya? Este era el esquizonte tisular y este es el esquizonte sanguíneo o esquizonte eritrocitario, como deseen llamarlo. ¿Y qué va a pasar? Igualito que pasó con el hepatocito. El esquizonte dentro va a tener muchos, ¿qué cosa? Merozoitos. Van a crecer tanto hasta que me rompen al glóbulo rojo, ¿ya? Y se liberan otra vez merozoitos, ¿ya? A todo este ciclo se le conoce como fase eritrocitaria hemática, ¿no? Porque están dentro de los glóbulos rojos. Y es una reproducción de qué tipo? Asexuada. Ahora, en el caso de que estos merozoitos decidan seguir un camino, digamos, de reproducción sexual, me van a formar, ¿qué cosa? Un gametocito femenino y uno masculino, ¿ya? Bueno, hay pequeñas diferencias en lo que es su morfología en cuanto a tamaño, debido a las especies, Falciparum, Vivax y Ovale. Pero ¿qué va a pasar? Estos gametocitos van a estar viajando por el torrente sanguíneo, ¿ya? ¿Y qué va a pasar? Un mosquito anófeles que no va a estar infectado nos va a succionar la sangre, nos pica. Y va a llevarse, ¿qué cosa? De premio, también de paso, a los gametocitos, tanto al masculino y al femenino. Y entonces ahí se va a dar la reproducción de qué tipo? Sexual. ¿Dónde? En el anófeles. ¿Y dónde está eso? Acá, ¿no? Entonces, el mosquito que vemos acá, anófeles, ha succionado, ¿no? Junto con la sangre, ¿qué cosa? Los gametocitos, femenino y masculino. Estos ya ingresan a su estómago, ¿ya? Estos gametocitos, femenino y masculino,
y va a darse un proceso de exflagelación. ¿Por parte de quién? Del gametocito masculino. Esta exflagelación me permite, ¿qué cosa? Que se dé la fecundación. ¿Ya? Una vez que se fecunda, se me forma, ¿qué cosa? Un huevo cigote, ¿no? Huevo cigote, ¿ya? Que va a penetrar, ¿qué cosa? La pared del estómago del mosquito. Ahí se va a terminar de desarrollar. Me va a formar el ooquiste. Este ooquiste dentro me tiene, ¿qué cosa? Muchos esporozoitos, ¿ya? Una vez que este ooquiste ya está a su límite, también se rompe y va a liberarme los esporozoitos. Estos esporozoitos van a viajar ¿hacia dónde? Hacia las glándulas salivales. ¿De quién? Del mosquito. ¿Para qué? Para que estén listos para salir en la siguiente picadura, ¿no? Entonces, eso rápidamente es el ciclo evolutivo que presenta malaria, ¿no? Acá lo mismo, ¿no? Vamos a hacer un pequeño repaso ya, tal vez con menos imágenes para que sea más fácil. Tenemos a el mosquito anófeles, ¿no? Que nos va a inyectar los esporozoitos, ¿ya? Estos van a migrar ¿hacia dónde? Hacia las células hepáticas. En las células hepáticas ya me pueden seguir dos caminos, ¿cierto? Pueden formarme los esquizontes tisulares o me pueden formar los hipnozoitos. Recordar, el hipnozoito, ¿no? Va a ser solo característico de las especies de Plasmodium vivax y ovale. Ahora, estos esquizontes tisulares, una vez que están maduros, se rompen y me liberan, ¿qué cosa? Merozoitos. Estos merozoitos, ¿ya? Me van a poder seguir, ¿qué cosa? Un ciclo asexual o un ciclo sexual. Al seguirme un ciclo asexual, estos merozoitos me invaden, ¿qué cosa? Eritrocitos. Dentro de los eritrocitos ya no se llaman merozoitos, sino se llaman tropozoitos. Acá hay un error en esta imagen. No se llama troponozoito, sino trofozoito. Ahora, este trofozoito, dentro de este glóbulo rojo, me va a formar ¿qué cosa? Un esquizonte sanguíneo o esquizonte intraeritrocitario. Y va a pasar lo mismo que pasó en el hepatocito. ¿Qué cosa? Que van a crecer tanto hasta, digamos, reventar al glóbulo rojo y liberar ¿qué cosa? Liberar más, ¿qué cosa? Los merozoitos. Y estos merozoitos también pueden seguir el camino de reproducción sexual, formándome los gametocitos, ¿ya? Estos gametocitos van a ser succionados por un anófeles que no tiene previamente malaria o paludismo. Y el microgameto, que también es conocido como gametocito masculino, con el macrogameto, que es el gametocito femenino, me van a formar el cigoto. Este va a penetrar, ¿qué cosa? El epitelio intestinal del estómago también del mosquito. Me va a formar el ooquiste o oocisto, también llamado, es lo mismo. Y una vez que está totalmente maduro, este ooquiste o oocisto me va a liberar, ¿qué cosa? Los esporozoitos. Estos esporozoitos, una vez liberados a nivel estomacal, van a viajar ¿hasta dónde? Hasta las glándulas salivales de la anófeles para poder pasar, ¿no? Al ser picado, ¿no? Bien. Ahora, con respecto a la patogenia, va a depender mucho las manifestaciones del estadio, ¿ya? Si estamos en la fase exoeritrocitaria, es decir, o esquizogónica, fase esquizogónica exoeritrocitaria, perdón, es la que se lleva a nivel hepático, ¿no? Es cuando el esquizonte es tisular, está dentro de los hepatocitos. Como va a haber un daño a nivel de hepatocitos, lo que generalmente me causa es una hepatomegalia discreta, ¿no? No va a haber muchos síntomas, ¿ya? Ocasionalmente insuficiencia hepática, fiebre, malestar, pero no está marcado. El cuadro clínico va a ser más evidente recién cuando los parásitos han invadido los eritrocitos, es decir, están en la fase esquizogónica eritrocitaria, es decir, cuando ya hay esquizontes eritrocitarios.
¿ya? Y todo esto, ¿a qué me puede llevar, no? Los glóbulos rojos se van a romper, ¿no? Porque están parasitados, ¿ya? Y me va a dar lo que es conocidos como accesos palúdicos. Esos son las reacciones debido a la ruptura de los glóbulos rojos. Dentro de los accesos palúdicos podemos encontrar a un shock anafiláctico, ¿no? A las anemias, a la fiebre, ¿ya? Cabe resaltar que la fiebre, ¿no? Que era producida por Plasmodium falciparum, que era caracterizada por cerca de 48 horas, es producto de la ruptura de los glóbulos rojos. Igual, en el caso de Plasmodium malariae, que era la que me producía la fiebre cuartana, la fiebre que se manifestaba cada 72 horas, es producto de ¿qué? De la destrucción, ¿ya? De los glóbulos rojos. Ahora, me puede generar una hepato y esplenomegalia. ¿Por qué? Porque va a haber una hipertrofia del sistema retículo endotelial, es decir, se van a estar destruyendo tantos glóbulos rojos que el vaso va a comenzar a crecer porque va a estar funcionando demasiado. ¿No? Recordando que el vaso es quien se encarga de eliminar a los eritrocitos no funcionales. Ahora, la destrucción intravascular puede causar hemoglobinuria, es decir, la hemoglobina presente a nivel de los glóbulos rojos van a terminar saliendo por la orina, ¿no? Adherencia de los glóbulos rojos parasitados a los capilares viscerales y van a impedir una circulación sanguínea. Esto puede terminar en una isquemia, ¿no? Es decir, una falta de irrigación, ¿no? Porque se están bloqueando, ¿qué cosa? Los capilares. Ahora, con respecto al cuadro clínico característico, ¿no? De la malaria, podemos mencionar lo siguiente, ¿no? El dolor de cabeza, ¿no? A nivel de la piel, escalofrío, sudoración, tos seca, el vaso, que no está bien escrito, inflamado, ¿ya? Estómago, náuseas con vómitos, a nivel muscular, fatiga, dolor, y a nivel de la espalda también puede haber dolor, ¿no? Y bueno, en este caso pongo una imagen de lo que es un paludismo cerebral, ¿ya? Que es uno de los cuadros de malaria grave, ¿no? Que vamos a explicar en la siguiente diapositiva. Bien, entonces vamos a tener una transmisión vectorial o no vectorial, ¿no? Vectorial por el anófeles, no vectorial por transfusiones sanguíneas o transplacentaria. Entonces vamos a tener una forma aguda, ¿no? Que se va a caracterizar por lo siguiente: por la presencia de síntomas generales, ¿no? Malestar, fiebre, ¿no? Irregulares. ¿Irregulares por qué? Porque recuerden que Plasmodium malariae producía fiebre cada 72 horas, no me voy a cansar de decirlo, que es conocida como fiebre coartana, mientras que los demás Plasmodium ovale, vivax y falciparum me van a producir fiebre terciana cada 48 horas. Ya, muy bien, Francisco, pero tú me mencionaste un Plasmodium más, al Plasmodium knowlesi, ¿ya? ¿Cada cuánto tiempo me produce fiebre ese Plasmodium? Me produce fiebre todos los días, ¿ya? Así como dato extra. Ahora, en la forma aguda también se puede ver qué cosa: anemia. Obviamente, ¿por qué? Por la destrucción, ¿ya? De los glóbulos rojos parasitados. La esplenomegalia porque está recolectando y eliminando los glóbulos rojos parasitados. Hepatomegalia también. Y puede haber ictericia. ¿Por qué? Al afectar el hígado, ¿no? La bilirrubina no va a ser metabolizada adecuadamente y me puede producir un exceso de bilirrubina, ¿no? ¿Y cuándo se va a manifestar la ictericia? Cuando la bilirrubina total está por encima de 1.3 miligramos por decilitro. Ahora, pero esto no es la única forma. Hay también una forma crónica o forma grave de malaria. En esta forma va a haber afección de órganos vitales, llámese cerebro, ¿no? Riñón, y hígado, entre otros. Y esto se va a poner de manifiesto cuando los eritrocitos infectados ya superan la cantidad de 10 elevado a la 12, es decir, una gran cantidad de eritrocitos ya han sido infectados. Entonces, ¿qué manifestaciones vamos a tener en una malaria grave? Las siguientes, ¿no? Por ejemplo,
paludismo cerebral. ¿Ya? ¿Y por qué se va a caracterizar el paludismo cerebral? ¿No? Bueno, primero, porque se debe a la migración de los eritrocitos a nivel del cerebro, pero estos eritrocitos van a estar infectados, ¿no? Y van a diseminar a lo que es los entes patógenos de la malaria, produciendo disfunción de diversos niveles corticales. ¿No? Puede terminar en delirios, crisis, convulsiones, ¿no? Y tiene una mortalidad de 20%. La hipoglucemia. ¿Por qué se produce la hipoglucemia? Hay varias causas, ¿ya? Menciono las más importantes. Se debe, uno, al excesivo consumo de glucosa por parte de ¿quién? Del hombre que está siendo infectado. También por la incapacidad del hombre para producir la gluconeogénesis. ¿Por qué? Porque se está afectando el hígado, ¿no? Recuerden que el hígado tiene muchas funciones, dentro de las cuales está la gluconeogénesis. Entonces, como no puede producirse nueva glucosa, va a tener hipoglicemia. Además de ello, esto ya tiene que ver con la parte farmacológica. Se dice que la quinina es un estimulante de la secreción de insulina, disminuyendo así más los niveles de glucosa. Ahora, la acidosis es de las más importantes. ¿Por qué? Es la causa más importante de muerte en malaria grave, ¿ya? Se debe al exceso de los ácidos grasos, ¿ya? Y a otros ácidos como el ácido láctico, ¿no? ¿Eso por qué? Cuando no hay glucosa, nosotros tenemos que hacer uso de otro tipo de energía, como los ácidos grasos, ¿cierto? Y también eso me puede llevar en un uso excesivo de ácidos grasos a una acidosis. Una insuficiencia renal, ¿por qué? ¿Qué es una insuficiencia renal? Bueno, básicamente es la caída brusca de la función renal. ¿Ya? ¿Cuál es la función renal? Es la filtración glomerular, ¿no? Y en esta se van a rescatar, ¿qué cosa? Electrolitos, agua, ¿no? ¿Y cómo se mide la función renal? A través de la tasa de filtración glomerular. ¿Cuánto es la tasa de filtración glomerular? Es de 125 mililitros por minuto, ¿ya? Bueno, no está muy claro, se dice por qué se da la insuficiencia renal, ¿ya? Pero puede ser por un daño a nivel de la microvasculatura que irriga los riñones, ¿no? Ahora, alteraciones hematológicas, ya las vimos, ¿no? Anemia, destrucción de los eritrocitos y la insuficiencia hepática, ¿no? ¿Y por qué se va a producir una insuficiencia hepática? Porque se destruyen muchos, ¿qué cosa? Hepatocitos, ¿no? Y se puede poner de manifiesto como ictericia, ya lo mencioné. También va a contribuir a la hipoglicemia, ¿ya? A la acidosis láctica y a la alteración de metabolizar fármacos, ¿no? Como la quinina. Otro punto importante a rescatar, ¿ya? Es los lugares donde hay bastante incidencia de Plasmodium, ¿no? A nivel de Perú, las zonas más afectadas por Plasmodium falciparum es a nivel de Loreto, Piura y Tumbes, ¿no? Entonces, si te ponen un caso clínico, por ejemplo, de un paciente, ¿no? Que viene con fiebre, viene con anemia, ¿no? Y es procedente de Loreto, Piura o Tumbes, o de una parte de la selva que es una zona endémica de malaria, es lo más probable que el diagnóstico sea malaria, ¿no? Eso es importante, tomen apunte, ¿no? Paciente que tiene el antecedente de haber estado en una zona endémica, más fiebre, más anemia, lo más probable, malaria, ¿no? Bien. Ahora, los mecanismos de transmisión. Ya, los mecanismos de transmisión ya los había mencionado, ¿no? Son dos, principalmente. La vectorial, que es la picadura del anófeles hembra, ¿no? Que nos inocula esporozoitos. Y la no vectorial, que es a través de la transfusión sanguínea, ¿ya? Ya que a veces hay portadores de Plasmodium asintomáticos, ¿ya? Estos generalmente son personas que viven en zonas endémicas y que han sido picados múltiples veces por anófeles, tanto así que ya no perciben la enfermedad. La transmisión transplacentaria, ¿no? Malaria congénita, y cuando hay un proceso de compartir jeringas, ¿no? Malaria por drogadicción. Ahora, la prevención, ¿no? Con respecto a la prevención individual, ¿no? Si estás en una zona endémica, ¿no? Usar repelentes, mosquiteros o medicación profiláctica, ¿no? Esto obviamente
el último guión bajo una suscripción médica, ¿no? Una atención de un médico especialista. No puedes estar automedicándote solo. Y luego la prevención comunitaria, ¿no? Insecticidas y la protección de la vivienda. Ahora, para el diagnóstico de laboratorio, se tienen principalmente estas tres, ¿no? De las cuales las más usadas son estas dos. Las primeras, ¿no? La frotis de gota gruesa, que hasta la actualidad es, digamos, se podría decir el gold estándar, ¿no? Y es donde vas a buscar el parásito, ¿no? En los glóbulos rojos, ¿no? Tomas una muestra de un paciente sospechoso de malaria, lo pones al microscopio y observas si es que hay presencia de parásitos dentro de los eritrocitos. Bueno, también se puede hacer mediante procesos de inmunocromatografía, ¿no? A través de las famosas tiras rápidas, ¿ya? Que van a tener anticuerpos monoclonales, ¿ya? Y que van a detectar la deshidrogenasa láctica que utiliza el Plasmodium en su metabolismo. ¿Y cómo voy a saber cuál es cuál? De la siguiente manera, ¿no? Usas tu tira rápida, ¿ya? Si te salen 3 rayitas, ¿ya? Es un diagnóstico de Plasmodium falciparum o puede ser un diagnóstico de varios Plasmodium. Si solo te salen 2 rayitas y son y tienen este patrón, Plasmodium falciparum. Si son 2 rayitas separadas, puede ser Plasmodium vivax, malariae o también el ovale, ¿ya? Y si hay solo una raya, el diagnóstico es negativo, ¿no? Esto es una prueba rápida, ¿no? Bastante útil. Y bueno, los métodos serológicos, más que todo para ver los datos epidemiológicos, ¿no? Ahora, el diagnóstico, en este caso de malaria grave, ¿ya? Malaria grave, va a ser todo caso de malaria, ¿no? Confirmado, ya sea por gota gruesa o por inmunocromatografía, y que va a tener cualquiera de estos agregados, ¿no? Postración, alteración de conciencia, convulsiones repetidas, shock, anuria, ictericia, ¿no? Hemorragias, ¿no? Y a nivel de pruebas de laboratorio puede tener anemia grave, hipoglicemia, acidosis metabólica, ¿no? Insuficiencia renal, entre otras, ¿no? Y acá hay otros criterios de mal pronóstico que, bueno, se los dejo, ¿no? Porque tenemos un tiempo corto nada más para hacer estos videos. Pero si le ponen pausa lo pueden leer tranquilamente. Ahora, el tratamiento. Esto es importante también, ¿ya? Con respecto al tratamiento, vamos a ver que se van a utilizar diferentes fármacos, ¿ya? Como cloroquina, quinina, quinidina, mefloquina, lofrantina, sulfanamidas, tetraciclinas, ¿no? Y un montón. Ahora, pero ¿cuál va a ser la diferencia entre estas y estas? La actividad que van a tener. Por ejemplo, todas estas de acá, la cloroquina, quinina, tienen actividad sobre los esquizontes sanguíneos, sobre los esquizontes que están dentro de los glóbulos rojos. Ahora, en cambio acá, proguanil, primaquina, pirimetamina, tiene acción sobre los esquizontes tisulares, los que estaban en los hepatocitos. Ahora, los gametocitas, o sea, que matan a los gametocitos, masculino y femenino, van a ser la primaquina y la artemisininas. Mientras que el único fármaco que tiene acción sobre los hipnozoitos es la primaquina. Por ende, es uno de los fármacos más importantes y el que va a ser usado prácticamente en todas las líneas, ya, digamos, para tratar lo que es malaria, ¿no? Por ejemplo, para tratar malaria por Plasmodium vivax, ¿qué usas? Cloroquina más primaquina. ¿Por qué usas cloroquina? Porque vas a matar al esquizonte sanguíneo. ¿Por qué usas primaquina? Porque con primaquina puedes matar al esquizonte tisular, puedes matar a los gametocitos y puedes matar al hipnozoito, ¿ya? Ahora, eso en Plasmodium vivax. En Plasmodium malariae, igualito, ¿no? Lo mismo, cloroquina más primaquina. Ahora, el problema viene acá, en Plasmodium falciparum, ¿no? La malaria producida por este Plasmodium. Como ven, ya no se usan solo 2 fármacos, no se usan más y no se usa la cloroquina. ¿Por qué? Porque a nivel mundial, como les dije al inicio, ¿ya?
se ha usado de una manera desmedida lo que es la cloroquina, ¿no? Muchas veces lo usaban de forma profiláctica, pero al final terminó generando más resistencia de Plasmodium falciparum. Entonces, los especialistas han tenido que hacer uso de ¿qué? De otros fármacos, ¿no? Como la mefloquina, ¿ya? Que tiene actividad sobre los esquizontes sanguíneos, ¿ya? El artesunato, ¿ya? Que es otro buen fármaco. La quinina, la clindamicina. Y pues, como les dije, la primaquina siempre va a estar presente en cualquier línea de tratamiento. ¿Por qué? Porque puede actuar en muchos estadios evolutivos, ¿no? En el esquizonte tisular, ¿no? Que está en el hepatocito, a nivel de los gametocitos y a nivel de los hipnozoitos, ¿no? Recordar, hipnozoitos solo los tienen ¿quién? Plasmodium vivax y ovale. Ahora, un plus antes de que acabe esto, porque ya está por terminar este video, ¿ya? ¿Cuál es el esquema de tratamiento de malaria grave? Se tiene dos esquemas. ¿Ya? El primer esquema es artesunato más clindamicina. El segundo esquema es quinina más clindamicina. Cualquiera de los dos va a tener buenos resultados en malaria grave, ¿no? En la malaria grave que está caracterizada por esto, ¿no? Y también es importante hablar sobre un poco del tratamiento de malaria en embarazadas. ¿Ya? En las embarazadas no se les puede dar primaquina, ¿ya? Porque no es un fármaco teratogénico, ¿ya? ¿Y cuál va a ser el tratamiento entonces en una mujer embarazada? El tratamiento va de la siguiente manera. En las embarazadas se inicia el tratamiento con cloroquina, ¿ya? Sin importar si sea Plasmodium falciparum, Plasmodium malariae, vivax o vale. Tienes que tratar inicialmente con cloroquina por 3 días seguidos. Luego de eso vas a solo usar una vez a la semana ese fármaco. ¿Por cuánto tiempo lo vas a usar? Hasta que la paciente termine de gestar. Una vez que esta termina de gestar, ahí sí le das con todo, ¿qué cosa? Primaquina. ¿Por qué? Primaquina me va a eliminar a todo lo que puede haber quedado, ¿no? Y eso es el plus que le quería dar, ¿no? Chicos, entonces espero que les haya gustado esta presentación. No se olviden darle like, suscríbanse, ¿no? Estén atentos a nuestra cuenta de Facebook, de Instagram, ¿no? A nuestro canal de YouTube. Va a haber más sorpresas. Y si quieren que subamos más videos, escríbanlos en los comentarios. No se olviden de votar por el siguiente video de parasitología. Y ha sido un gusto, chicos.